Leyendas de Galápagos. Vamos entonces a ver qué tenemos de las Islas Galápagos, las Islas Encantadas. El tesoro del pirata. Las Islas Encantadas surgen de la niebla en medio del mar, donde momentos antes no había nada. El viajero que por primera vez se aventura a conocerlas queda tocado por la magia de su mar azul y sus playas de blanca arena a la orilla de negra roca volcánica. Es un paraje misterioso, propicio para la aventura y el asombro. Al contemplar los fantásticos animales que la pueblan, nos sentimos transportados en el tiempo a las edades primigenias de la tierra, cuando la vida luchaba por abrirse paso en la inhóspita naturaleza. Negras iguanas que miran fija e impasiblemente a los intrusos, pocas juguetonas que suben y bajan despreocupadamente las embarcaciones amarradas en el muelle, enormes lobos marinos que toman el sol templados en la arena caliente junto a pequeños lagartos. Recuerdo los gigantescos dinosaurios que habitaron el planeta hace millones de años. Antes de que fueran incorporadas al territorio ecuatoriano, las Galápagos fueron refugio de piratas y balleneros. Cuenta la leyenda que los corsarios que surcaban el Pacífico y el mar Caribe asaltaban a los galeones españoles que saqueaban a su vez el oro, la plata, los tejidos y los productos naturales de la joven América para enriquecer las arcas del tesoro español. Francis Drake, el pirata Morgan y muchos más escondían los botines producto de los asaltos en las Islas Galápagos. En el pueblo se rumoreaba que se trataba del pirata Lewis. Este era un sanguinario y peligroso corsario que asoló los mares junto con sus compañeros, pero que ahora se había quedado solo y así permanecía. Después de vivir algún tiempo en Floriana, se trasladó a San Cristóbal. De vez en cuando se hacía a la mar, desaparecía por algunos días y luego regresaba con el dinero suficiente para satisfacer sus necesidades. Entre la gente corría el rumor de que el pirata tenía escondido un tesoro en alguna parte de las islas del archipiélago. Mientras vivía en San Cristóbal, estableció buena amistad con uno de los hombres más poderosos de las islas. Se dice que al sentir que su fin se acercaba, le confió un secreto. Una mañana, acompañados de 4 marineros, los dos armaron viaje hacia la isla donde Lewis tenía escondido su tesoro. Navegaron durante algunas horas, pero estando en mar abierto, el pirata empezó a gritar y a saltar como enloquecido. Los marineros, creyéndolo demente, lo sometieron y amarrados los llevaron de regreso. El pirata fue ingresado en el hospital y en su lecho de muerte confesó a su amigo que había escuchado a los marineros que en cuanto desenterraran el tesoro los matarían. Por eso él se había fingido loco para salvarlos a él y a su amigo. Poco tiempo después, el pirata murió sin poder revelar el lugar donde había enterrado el tesoro y se llevó su secreto a la tumba. En algún remoto lugar del archipiélago, el tesoro de Lewis, custodiado por lobos marinos e iguanas, espera ser encontrado. Querido lector, lectora, entonces a ver, ¿quién se anima a ir a buscar el tesoro en las Islas Encantadas? Vamos con otra de las leyendas allí, la guayaba. Eh, Cuando visité las Islas Galápagos nos comentaban que la guayaba crece como mala hierba, entonces que es una plaga, que es un peligro allí para el ecosistema. Pues aquí hay una leyenda que explica su origen. Vamos a escucharla. Uno de los graves problemas por los que atraviesa la provincia de Galápagos es la presencia de especies vegetales y animales traídas del continente. Estas variedades extrañas a la ecología de las islas se han convertido en depredadoras de la fauna y flora propias del lugar. Las plantas introducidas ocupan el espacio y la vegetación nativa, provocando el consiguiente desequilibrio ambiental. Entre estas se encuentra la guayaba, quien creyera. Esta especie vegetal ha invadido gran parte de la isla San Cristóbal, convirtiéndose en un problema serio para los ecologistas que no pueden exterminarla totalmente. Esta planta tiene su propia leyenda. En tiempos pasados, las Islas Galápagos fueron utilizadas como colonia penal del Ecuador. Allá eran enviados prisioneros de toda clase, mientras muchos de ellos no volvían jamás al continente. En esa época, un hombre de apellido Cobos
se había convertido en propietario de una hacienda en la que cultivaba caña y destilaba alcohol y sus derivados. Su poder y crueldad eran tan grandes que prácticamente era una especie de reyesuelo. Muchos de los prisioneros que llegaban del continente pasaban a ser esclavos de su plantación y su codicia. Siempre que arribaba un barco con cargamento desde tierra firme, la actividad en el muelle era muy agitada. Una tarde llegó un barco con numerosos bultos para el hacendado Cobos. Entre estos venía un cajón en el que cuidadosamente sembrada estaba una plantita de guayaba, traída por expreso pedido del propietario. La trasplantaron al patio de la hacienda y pronto se desarrolló fuerte y robusta. Sus frutos maduros y olorosos despertaban el apetito de los esclavos y sus familias. Ante esta situación, el amo prohibió terminantemente que se atrevieran a tomar ningún fruto de su planta bajo la pena de ser castigados con 300 latigazos. Todos los vecinos del lugar miraban a la guayaba con temor y hasta con odio. Cierta mañana, el pequeño Alfonso, hijo de uno de los esclavos de la hacienda, se deslizó por debajo del alambre de púas que rodeaba el patio donde estaba sembrada la guayaba y se dedicó a saborear uno tras otro los apetitosos frutos. Los guardias de la plantación lo sorprendieron y dieron aviso a su amo. Este vino de inmediato, ordenó que desposaran al chiquillo y lo ataran al poste del castigo. Ni los gritos conmovedores del niño ni el llanto desgarrador de su madre fueron obstáculo para que los latigazos cayeran una y otra vez sobre el pequeño cuerpo. Cuenta la leyenda que el niño falleció, víctima de los azotes. Ante esta tragedia, la madre, entre lágrimas y sollozos, maldijo al patrón y a la planta. A él le predijo la muerte en manos de sus trabajadores. A la guayaba le condenó a convertirse en azote de la tierra, cuyo olor atraería a mucha gente extraña que se apoderaría de la hacienda. No pasó mucho tiempo y las maldiciones empezaron a cumplirse. El patrón Cobos fue asesinado en una revuelta de sus trabajadores y sus esclavos. La guayaba arraigó en tal forma en San Cristóbal que se propagó rápidamente, constituyéndose en verdadera plaga. Dicen los habitantes de la isla que al igual que la planta que llegó para permanecer en ella, la persona que coma las guayabas no podrá abandonar San Cristóbal, y si lo hace, regresará desde cualquier lugar del mundo y se quedará allí para siempre. La leyenda de la guayaba en nuestras Islas Galápagos. Vamos con otra. La ciudad de fuego. La isla San Cristóbal es la más cercana al continente. Allí se encuentra Puerto Vaquerizo, capital de la provincia insular de Galápagos. En este lugar se atesoran no solo las riquezas que enterraron los piratas, sino gran número de leyendas que la hacen más misteriosa y fascinante. En las noches de luna se pasean por los parajes sombríos los fantasmas de corsarios que cuidan sus tesoros, de personajes tenebrosos que llegaron a las islas huyendo de sus perseguidores o de sus angustias, o el alma en pena de hombres malvados que asolaron las islas con su codicia y crueldad. Se cuenta que en el siglo XVIII el pirata Dampier y sus tropas atacaron Guayaquil y profanaron el cementerio para robar las joyas con que antiguamente se acostumbraba a sepultar a los muertos. Cuando llegaron a Galápagos para repartirse el botín, murieron víctimas de la peste. Ninguno sobrevivió y sus osamentas quedaron junto al tesoro sin que pudieran repartírselo. Los primeros colonos, hoy acomodados y pudientes, consiguieron sus bienes gracias al descubrimiento de cofres, bolsas y baúles encontrados en sus terrenos. Uno de los lugares más conocidos como yacimiento del tesoro, de tesoros enterrados es el Cerro San Patricio, una pequeña elevación con una cruz blanca en su cima que permite que se lo distinga desde cualquier dirección. Pero el cerro no acepta que ningún mortal pueda acceder a sus riquezas. Cierta noche, uno de los isleños más interesados en rastrear los tesoros enterrados contempló que una intensa luz, que daba la sensación de que el monte se incendiara, se desprendía de su cima. Deslumbrado por el inusitado brillo, pensó que eran los reflejos de los metales preciosos que allí se hallaban. Emocionado, se dirigió hacia el lugar en medio de la oscuridad. Al llegar a la cumbre del cerro, se encontró con una gran puerta de la que provenía la luz con tonos rojizos y dorados, como de un incendio.
Llevado por la curiosidad, penetró por el portón y se encontró con una hermosa ciudad iluminada que se encontraba en el fondo, de la cual provenía la claridad que había visto. El hombre no podía dar crédito a lo que veía. Grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas se hallaban por doquier. Llevado por la codicia, extendió sus manos para apuñar las monedas de oro y las preciosas joyas, pero de inmediato se apagó la luz y con fuerte ruido las hojas de la enorme puerta se cerraron, expulsando al hombre hacia el exterior. De pronto se encontró sentado en la cima desnuda con los ojos perdidos en el vacío. La ciudad se había esfumado. Toda la noche y la madrugada pasó dando vueltas por el lugar, pero nada. Al amanecer regresó al pueblo ardiendo en fiebre, hablando incoherencias y contando a la gente lo que le había sucedido. Enseguida, la noticia se regó por todas partes. Cantidades de ambiciosos empezaron a merodear por el lugar en busca de la ciudad soñada. Pero nada. Sospechando que podía ser una jugarreta del demonio, los habitantes de Puerto Vaquerizo levantaron esa cruz blanca sobre el cerro San Patricio para proteger a la isla y sus habitantes. Pero la historia no terminó allí. Una noche, otro habitante que se había trasnochado volvió a observar la luz misteriosa. Recordó la historia referida de su vecino y se dirigió al lugar. Cuando llegó, la llama se apagó de súbito, al tiempo que una bola luminosa salía del Cerro Patricio y se dirigía hacia las faldas del Cerro Mundo. Tras varias horas de caminata, llegó al Cerro Mundo y rastreó el sitio donde vio caer el artefacto. Buscó y buscó, hasta que, colgada de un árbol con gruesa cadena dorada, encontró una plataforma de calicanto a manera de tapa. En su superficie estaban grabados extraños símbolos dorados que encendieron aún más la fantasía y curiosidad de su descubridor. Como la plancha era muy pesada, el hombre agitado fue en busca de ayuda para poder bajarla del árbol y llevarla al pueblo. Se quitó la camisa, la amarró en una rama para poder encontrarla a su regreso. Fue además dejando señales a lo largo del camino para no perderse. Al llegar a la población, contó lo sucedido y regresó al sitio, encabezando un numeroso grupo de exploradores. Siguiendo las señales dejadas durante la noche por el descubridor de la placa, llegaron al pie del árbol. Allí estaba amarrada la camisa, pero la placa había desaparecido. La buscaron hasta cansarse y al fin dedujeron que el Cerro San Patricio le había pasado su cementerio de tesoros al Cerro Mundo. Mucha gente sigue buscando la ciudad de fuego, la misteriosa placa y los tesoros que guarda. Pero el cerro sigue burlándose de la ambición humana, haciendo que la placa aparezca y desaparezca en el maligno fuego. Leyendas de Galápagos. Vamos ahora con leyendas de la Amazonía. En la región amazónica tiene sus leyendas. El alma de la cascada. En Morona, Santiago, la parroquia llamada actualmente Cumandá era conocida en otra época con el nombre de Colonia Penal. ¿Por qué? Pues porque allí estaba nada menos que una prisión de alta seguridad, de la cual quedan solamente ruinas. Un ambiente de soledad y tristeza, producto de las dolientes historias de los prisioneros que allí habitaban, reina todavía en el lugar. Cuenta la historia que hace muchísimos años a esta cárcel eran enviados los criminales más peligrosos de todo el país. No hacían falta rejas ni muros para evitar su fuga. Ellos sabían que si intentaban huir, morirían en la selva, ya que por la picadura, ya sea por la picadura de culebra, o porque no tenían agua y alimentos para lograr salir a un lugar poblado, o porque simplemente los tragaba el monte. La prisión fue situada en ese lugar, ya que una fuga era casi una locura por lo espeso y salvaje de la montaña. Se construyeron casas de madera cubiertas con paja, donde los presos dormían. El resto del día se dedicaban a labores agrícolas. Estaban obligados a trabajar en los sembradíos de caña, plátano y papa china que les servían de sustento bajo la vigilancia de grandes hombres de raza negra que todo el tiempo estaban armados. Los alimentos que se producían en la finca de los reos servían para su propia alimentación y además generaban grandes bloques de panela y caña de azúcar que los comercializaban los poblados cercanos. Según la leyenda, cuenta la leyenda, en ese lugar
habitaba antiguamente una hermosa indígena. Ella se enamoró de un blanco y los miembros de su tribu prohibieron sus amores. El hombre fue expulsado del lugar y ella murió de tristeza. Su alma quedó vagando por el lugar en busca del amor perdido. Hasta el lugar llegó un prisionero y cuentan que tenía una gran capacidad para cumplir las tareas que se le encomendaban. Cuando tenía que elaborar los bloques de panela en un solo día, realizaba el trabajo que todos sus compañeros juntos efectuaban en un mes completo. Esta circunstancia llevó a los demás a suponer que alguien lo ayudaba. Elaboraron un plan para comprobar sus sospechas. Una tarde, mientras él se encontraba elaborando los bloques de panela, sus compañeros vieron aterrados como una sombra transparente se colocaba a su lado para ayudarle a envolverlas a gran velocidad. Desde ese día todos le tuvieron especial respeto, pues consideraban que si alguien del más allá le protegía, era mejor andarse con cuidado. Eso ayudó al prisionero a ser consentido por los cuidadores, pues la gran producción les hacía ganar dinero adicional para las necesidades que tenían para el penal. Por lo tanto, no era castigado y recibía días de descanso extras por parte de sus guardianes. Cuando los prisioneros fueron trasladados a Quito y reubicados en el recién, en ese entonces, creado penal García Moreno, que ahora también ya está cerrado, trasladados los prisioneros a la cárcel en La Tacunga. La hermosa y extraña aparición dejó de hacerse presente en la población. Se cree que se fue detrás de su protegido. Más tarde el sitio fue poblado por gente que llegó desde distintos puntos del país, pero la huella de este amor imposible no se borró jamás. Se dice que ella era en realidad un espíritu que se quedó vagando por la cascada cercana al lugar y que aún hoy se puede ver la vieja piedra donde la mujer aparecía para ayudar al condenado, de quien se enamoró profundamente. El alma de la cascada. Vamos con otra leyenda de nuestra Amazonía, el sapo tigre. ¿No? En un hermoso lugar de la Amazonía vivía Tuawant Día, un valiente cazador shuar y su mujer Miasi, agua dormida. Una mañana, Tuawant salió de cacería. De pronto, en medio del silencio de la floresta, escuchó un sonido extraño. Parecía un sapo que cantaba con una voz tan fuerte que retumbaba en la selva. Cuartón, ton, cuartón, ton, cuartón, ton. El hombre sintió que los pelos se le ponían de punta y prudentemente dio media vuelta y regresó a su casa. Y allí le contó a su mujer lo acontecido y ella le dijo: es el sapo cuartán que vive encima de los árboles. Decía mi abuelo que si se lo escucha en medio de la selva se debe guardar profundo silencio en señal de respeto, porque si no se convierte en tigre y devora al que lo imita. Si es que lo escuchas nuevamente, no lo remedes, no quiero quedarme sin marido. Con una carcajada de incredulidad, Tuawant respondió: esas son historias de viejos, yo no creo en esas cosas. Salió nuevamente de cacería y se puso a seguir las huellas de un tapir que había pasado por el lugar horas antes. Sin que se diera cuenta, cayó la noche. En medio de la oscuridad, volvió a escuchar al sapo que cantaba sobre los árboles. Cuartón, ton, cuartón, ton, cuartón, ton. El hombre sonrió y, desoyendo los consejos de su mujer, lo retó imitando su canto. Cortón, ton, cortón, ton, cortón, ton. Nada pasó. Y el hombre, cada vez más envalentonado, volvió a desafiarlo. Cortón, ton, cortón, ton, cortón, ton. Ay, qué miedo me da. A ver si me comes, dijo, y rió. Entonces un lúgubre silencio reinó en la espesura. En un abrir y cerrar de ojos, el sapo se transformó en tigre, saltó sobre el cazador y lo devoró. Al ver que su esposo no llegaba, Miasi salió en su busca. Caminó durante horas en medio del bosque y de pronto se encontró con un tétrico cuadro. El cuerpo de su marido había sido devorado casi completamente por el sapo convertido en tigre.
Miasi sintió que la rabia le poseía e igual que el agua dormida que de pronto se despierta, comenzó a buscar al sapo para vengar la muerte de su marido. Caminó y caminó por la selva mirando arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda. Llegó hasta el árbol donde el batracio cantó la noche anterior. Lo sorprendió durmiendo después del banquete en lo más alto del macizo tronco. Con fuerza increíble tumbó el árbol, que al caer mató a Cuartán, el cual se había transformado en un sapo con un estómago inmenso. Y así cortó rápidamente la panza de Cuartán y los pedazos de Tuawant rodaron por los suelos. La venganza no le devolvió la vida al Shuar, pero su mujer pudo comprobar lo que su abuelo le había enseñado. Nunca es bueno imitar a Cuartán. Así ella difundió esta enseñanza a todos los de su pueblo. A lo lejos de la tupida floresta se escuchó un nuevo cuartán, tan, cuartán, tan, y los cazadores guardaron respetuoso silencio, sin saber si era un sapo o un tigre a la espera de un shuar. Bien, entonces hasta aquí estarían todas, bueno, todas. Hemos leído muchas leyendas del Ecuador, leyendas del Ecuador. Tenemos todavía un tiempo, podemos leer otras, seguir leyendo, compartiendo leyendas del mundo. Y también de esas son más famosas del mundo griego. Entonces vamos a ver mitos del mundo y mitos del mundo griego. El gato y el demonio. Esta es una bonita, un bonito mito, una bonita leyenda. A ver, quién sabe cuántos pelos tiene un gato. Nadie puede saber. Y tienen tantos pelos ¿para qué? Por algún motivo, por alguna razón. Puede ser un mito o una leyenda muy bonita. Había una vez, el gato y el demonio. Había una vez una mujer que vivía sola con su bebé y su gato en una casita en medio del bosque. Un día ella tenía que salir, pero estaba muy preocupada porque no quería dejar a su bebé solo, pero tampoco podía llevárselo a donde iba. Así que miró a su mascota y le dijo: gatito mío, por favor, cuídame a mi bebé, no tardaré en regresar. Y salió de su casa. Al rato de irse la mujer se apareció el diablo en la casa y el gato al verlo saltó frente a la cuna del niño sin intimidarse, porque es bien sabido que los gatos son los únicos animales que no le temen a este ser tan maligno. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó. Vengo a llevarme a ese bebé. Pues no puedes porque lo estoy cuidando yo, dijo el gato justo antes de lamerse una patita. Insolente animal, tú no puedes hacer nada para evitarlo. Muy bien, dijo el gato astutamente. Te propongo algo. Si adivinas cuál es el número exacto de pelos que tengo en todo mi cuerpo, podrás llevarte al bebé. Pero si fallas, te irás y nunca más volverás a aparecer por aquí. Te daré 3 oportunidades para adivinar. Ahí trato. El diablo, que nunca había podido resistirse a los desafíos, aceptó pensando que sería fácil. Y con mucha paciencia comenzó a contarle los pelos al gato. 1, 2, 3. Entonces un pájaro cantó en la ventana distrayéndolo y haciéndolo perder la cuenta. Llevas una oportunidad, dijo el menino. Enojado, el diablo empezó a contar de nuevo. 100, 200, 300. En ese momento el viento entró por la ventana y agitó los pelos del gato, haciendo que el maligno perdiese la cuenta una vez más. Ya llevas 2 oportunidades, le recordó el gato. Nervioso, el diablo se puso a contar de nuevo, prometiéndose que ya nada lo iba a distraer. 1 millón. 2 millones. 3 millones. Entonces el gato movió suavemente la cola rozándole la nariz
Y el gato se estornudó fuertemente haciendo que se le soltaran pelos al gato. Perdiste tu última oportunidad. Ahora vete de esta casa y no vuelvas jamás. El diablo se sintió tan furioso por haber perdido que allí mismo formó un berrinche de proporciones épicas. Pero no pudo tocar al bebé porque un trato con el diablo siempre se cumple por ambas partes. Eso sí, se marchó de vuelta al infierno, jurándole al gato que algún día adivinaría cuántos pelos tenía y cuando eso ocurriera, su venganza sería terrible. Cuando la mujer regresó a su casa, al no saber nada de lo sucedido, besó y abrazó a su pequeño y agradeció con unas caricias detrás de las orejas al mimino por ser tan buen niñero. Es por eso que los gatos hasta hoy en día sueltan pelo todo el tiempo. Oh, porque de esa manera el diablo nunca cumplirá su venganza al no saber cuántos pelos tienen en realidad. Bien. Así que quien tiene gatitos, pues ahí sabe que eh, los encuentra los pelos de los gatos por todas partes, por todas partes. Y bien, ¿qué les ha parecido todos estos mitos y leyendas? A ver qué podemos comentar. ¿Qué mitos y leyendas conoce usted? Quizá el mito y la leyenda más conocido sea en el Ecuador al menos de María Angula. Y también pues hay otros mitos y leyendas que cada uno puede ir compartiendo. De hecho, también en la página del Ministerio de Educación ahí encontramos muchos mitos y leyendas de nuestro país. Bien, ¿cuál de estos les llamó la atención? Lo vemos al origen. Los mitos y leyendas están como a dar una explicación de una realidad, de un hecho. Entonces, en este último me llamó mucho la atención. Entonces, ¿quién sabe cuántos pelos tiene un gatito? Los mitos y leyendas son una bonita manera de introducirnos en la lectura. Y así, pues, así como hay de aquí, de nuestro país, del Ecuador, así hay del mundo. Y sobre todo, como decíamos, el mundo griego. Entonces vamos a compartir, tenemos un tiempito todavía, compartir alguna más de leyendas del mundo. El pez de oro. Había una vez una pareja de ancianos muy pobres que vivía junto a la playa en una humilde cabaña. El hombre era pescador, así que él y su mujer se alimentaban básicamente de los peces que caían en sus redes. Un día el pescador lanzó la red al agua y tan solo recogió un pequeño pez. Se quedó asombradísimo y cuando vio que se trataba de un pez de oro que además era capaz de hablar. Pescador, por favor, déjame en libertad. Si lo haces, te daré todo lo que me pidas. El anciano sabía que si lo soltaba perdería la oportunidad de venderlo y ganar un buen dinero, pero sintió tanta pena por él que se enmarañó la red y lo devolvió al mar. Vuelve a la vida que te corresponde, pescadito, mereces ser libre. Cuando regresó a la cabaña, su esposa se enfadó muchísimo al comprobar que se presentaba con las manos vacías, pero su ira creció todavía más cuando el pescador le contó que en realidad había pescado un pez de oro y lo había dejado en libertad. No me puedo creer lo que me estás contando. Tú sabes lo que vale un pez de oro. Nos habrían dado una fortuna por él. Al menos podías haberle pedido algo a cambio, aunque fuera un poco de pan para comer. El buen hombre recordó que el pez le había dicho que podía concederle sus deseos y ante las quejas continuas de su mujer decidió regresar a la orilla. Pececito de oro, asómate que necesito tu ayuda. La cabecita dorada surgió de las aguas y se quedó mirando al anciano. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? Mi mujer quiere pan para comer porque hoy no tenemos nada que llevarnos a la boca. ¿Podrías conseguirme un poco? Por supuesto, vuelve con tu esposa y tendrás pan más que suficiente para varios días.
El anciano llegó a su casa y se encontró la cocina llena de crujiente y humeante pan por todas partes. Contra todo pronóstico, su mujer no estaba contenta en absoluto. Ya tienes el pan que pediste. ¿Por qué estás tan enfurruñada? Sí, pan ya tenemos, pero en esta cabaña no podemos seguir viviendo. Hay goteras por todas partes y el frío se cuela por las rendijas. Dile a ese pez de oro, amigo tuyo, que nos consiga una casa más decente. Es lo menos que puede hacer por ti, ya que le has salvado la vida. Una vez más, el hombre caminó hasta la orilla del mar. Pececito de oro, asómate, que necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? Mi mujer está disgustada porque nuestra cabaña se cae a pedazos. Quiero una casa nueva, más cómoda y confortable. Tranquilo, yo haré que ese deseo se cumpla. Muchísimas gracias. Se dio la vuelta dejando al pez meciéndose entre las olas. Al llegar a su hogar, la cabaña había desaparecido. Su lugar lo ocupaba una coqueta casita de piedra que hasta tenía un pequeño huerto para cultivar hortalizas. Su mujer estaba peinándose en la habitación principal. Imagino que ahora estarás contenta. Esta casa nueva es una monada y más grande de la que teníamos. Contenta ni de broma. No has sabido aprovecharte de la situación, ya que pides, pide a lo grande. Vuelve ahora mismo y dile al pez de oro que quiere una casa lujosa y con todas las comodidades que se merece una señora de mi edad. Pero hay nada de huertos, que no pienso trabajar en lo que me queda de vida. Dile que prefiero un bonito jardín para dar largos paseos en primavera. El hombre estaba harto y le parecía absurdo pedir cosas que no necesitaban, pero por no oír los lamentos de su esposa obedeció y acudió de nuevo a la orilla del mar. Pececito de oro, asómate, que necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? Siento ser tan pesado, pero mi mujer sueña con una casa y una vida más lujosa. Amigo, no te preocupes. Hoy mismo tendrán una gran casa y todo lo que necesite para vivir en ella. Incluso le pondré servicio doméstico para que ni siquiera tenga que cocinar. Muchas gracias, amigo pez. Eso más de lo que nunca soñamos. Casi se le salen los ojos de las órbitas al llegar a su casa y encontrarse una mansión rodeada de jardines repletos de plantas exóticas y hermosas fuentes de agua. Madre mía, qué barbaridad, esto es digno de un rey, no de un pobre pescador como yo. Entró y el interior se le pareció fastuoso. Muebles de caoba finísimos, jarrones chinos, cortinas de terciopelo, vajillas de plata, todo era tan deslumbrante que no sabía ni a dónde mirar. Creía que lo había visto todo cuando su mujer apareció ataviada con vestido de tul rosa y enjollada de arriba abajo. No venía sola, sino seguida de 3 doncellas y 3 lacayos. Esto es increíble. Jamás había visto una casa tan grande y tan bonita. Y tú, querida, estás impresionantemente guapa. Imagino que ahora sí estarás satisfecha. Hasta tenemos criados. Con aires de emperatriz, la anciana contestó: no, no es suficiente. ¿Todavía no te has dado cuenta de lo importante que sería capturar ese pez y tenerlo siempre a nuestra disposición? Podríamos pedirle lo que nos diera la gana a cualquier hora del día o de la noche. Lo tendríamos todo al alcance de la mano. La ambición de la mujer no tenía límites. Antes de que el pobre pescador dijera algo, sacó a relucir el plan que había paginado para hacerse con el pececito de oro. Atraparlo es difícil, así que lo mejor será ir por las buenas. Ve al mar y dile al pez de oro que quiero ser la reina del mar. ¿Tú, reina del mar, para qué? Que no te enteras de nada, soquete. Todos los seres que viven en el mar han de obedecer a su reina sin rechistar. Yo como reina le obligaría a vivir aquí. Pero yo no puedo pedirle eso. Claro que puedes. Así que lárgate a la playa ahora mismo o consigues el cargo de reina del mar para mí o no vuelves a entrar en esta casa. ¿Te queda claro? Dio tal portazo que el marido atemorizado salió corriendo y llegó hasta la orilla una vez más. Con mucha vergüenza llamó al pez. Pececito de oro, asómate, que necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer por ti, amigo? Mi mujer insiste en seguir pidiendo. Ahora quiere ser la reina del mar para ordenarte que vivas en nuestra casa y trabajes para ella. El pez se quedó en silencio.
Esa mujer había llegado demasiado lejos. No solo estaba abusando de él, sino que encima lo tomaba por tonto. Miró con pena al anciano y de un salto se sumergió en las profundidades del mar. Pececito de oro, quiero hablar contigo. Sal a la superficie, por favor. Desgraciadamente, el pez había perdido la paciencia y no volvió a asomarse. El hombre regresó a su casa y se quedó hundido cuando vio que todo se había esfumado. Ya no había fuentes, ni jardines, ni palacetes, ni sirvientes. Frente a él volvía a estar la pobre y solitaria cabaña de madera en la que siempre habían vivido. Tampoco su mujer era ya una refinada dama envuelta en tules, sino la esposa de un humilde pescador vestida con una falda hecha de retales y zapatillas de cuerda. Adiós al sueño de tenerlo todo. Y a su pesar, los dos tuvieron que continuar con su vida de trabajo y sin ningún tipo de lujos. Nunca volvieron a saber nada de aquel pececito agradecido y generoso que les había dado tanto. La ambición sin límites tuvo su castigo. Bien, llegamos pues al final de nuestra transmisión. Vamos ahora a despedirnos. Vamos pues a presentar nuestras pantallas finales de nuestro canto. Esperamos que haya sido de su agrado todo esto que hemos tenido la oportunidad de compartir. Recuerden, el programa Tardes de Lectura en Presencia Radio. Hemos compartido el tema de mitos y leyendas del Ecuador y también del mundo. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a que las siguientes sesiones también estén con nosotros. Muchísimas gracias. Presencia Radio, Cuenca, Ecuador. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear.